Amigos de Podata, para nosotros es un placer en esta oportunidad darle la bienvenida a un colega desde el otro lado de la frontera. Hay que decir, estamos hablando con Héctor Bernardo, justamente, quien está en territorio argentino, justamente para también analizar lo que es la situación de estas elecciones que vivieron los hermanos argentinos en las últimas 24 horas. Héctor, qué placer recibirlo. Por favor, cuéntenos un poquito cómo es vivir el día después de este fenómeno denominado Milei. Bueno, es impactante lo que ha sucedido aquí en Argentina en estas elecciones que recordemos son elecciones primarias. Argentina tiene un proceso de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que por sus siglas se denominan PASO, eh, que son unas elecciones previas a las elecciones presidenciales. En esta ocasión, todos los partidos políticos tienen que presentar sus candidatos. Algunos pueden presentar un candidato único y otras pueden presentar varios candidatos y tienen que enfrentarse en estas primarias o tienen que ser votados en estas primarias, que ya da un panorama para lo que va a pasar luego en las elecciones generales, que son en octubre de este año. En estas primarias simultáneas, abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron el día de ayer, al contrario de lo que señalaban las encuestas, que otra vez son las grandes derrotadas de las elecciones en Argentina, una vez más han fallado en Argentina como en otros países de la región. Estas encuestas señalaban a Javier Milei como el tercero en la lista de candidatos y ha quedado primero con una elección contundente, llegando a los 30 puntos del padrón electoral de los que se presentaron a votar, y las dos fuerzas que se suponían iban a ser las mayoritarias, que es la de Juntos por el Cambio y la de Unión por la Patria, sacaron 28 y 27 respectivamente. Esto igual no significa nada aún todavía, sino que da un panorama de cómo van a ser las elecciones en octubre y muestra un poco cómo quedaron estos espacios políticos y también a la vez descarta a aquellos que sí tuvieron contendores. El caso de Milei, él se presentaba como candidato único por su partido, Avanza Libertad, pero en Juntos por el Cambio había dos candidatos que disputaban muy fuerte, que era el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Diputaba muy fuerte la candidatura, ganó Patricia Bullrich, va a ser la candidata en octubre por ese espacio, y en el caso de Unión por la Patria, que es lo que antes se llamaba Frente de Todos, que es el partido de gobierno, los candidatos ahí que disputaban eran Juan Grabois, que es un líder social muy reconocido en Argentina, y el ministro de Economía, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que se impuso de manera contundente contra Juan Grabois, con un 21% contra un 6% que sacó el líder social. Héctor, en este caso tú mencionabas que las encuestas no han sido muy erráticas en los últimos tiempos. Sin embargo, me parece que lo que sí estaba vaticinado se cumplió si hablamos de ese tercer lugar, si hablamos del partido de gobierno donde Sergio Massa, el ministro que ha sido el paladín de la economía argentina, se posicionaba para ser justamente el representante del partido oficialista. Esto por lo menos se ha contemplado. Sí, sí, esto se ha contemplado también. El triunfo de Patricia Bullrich, las últimas encuestas también daban que podía vencer al jefe de gobierno de la ciudad. Es un enfrentamiento que tuvo Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich es la representante de la línea de Mauricio Macri, el expresidente argentino, ¿no es cierto?, dentro de ese espacio. Y Larreta, si bien es un hombre, como se suele decir aquí, que salió del riñón de Mauricio Macri, en este momento estaba tomando un vuelo separado de él, tratando de construir otras alianzas dentro del mismo espacio, el mismo sector ideológico, pero tomando distancia. Las encuestas, las últimas encuestas señalaban que Patricia Bullrich tenía una ventaja sobre
Horacio Rodríguez Larreta, y así se concretó realmente después el triunfo de la ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri y también ex ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza en Argentina, que gobernó entre el 99 y el 2001. En el caso de Sergio Massa sí era muy contundente el apoyo, sobre todo de la estructura política del gobierno hacia el actual ministro de Economía, y se sabía que Juan Grabois iba a tener un porcentaje no mucho mayor a este que tuvo. Algunos decían que podía llegar al 7 u 8%, pero la mayoría indicaba que iba a estar entre el 5 y el 6 y fue lo que obtuvo. También hay que marcar que en estas elecciones primarias hubo una participación bastante baja en relación a otras elecciones primarias de Argentina. Generalmente este tipo de elecciones ronda el 75% de la participación, del 75% para arriba. En este caso no llegó ni al 70% de la participación, que fue apenas del 69%. Esto también muestra un sector bastante desilusionado y desmotivado con lo que han sido los últimos procesos de gobierno, tanto el de Mauricio Macri como el actual gobierno del Frente de Todos, que digamos, no ha cumplido las expectativas que tenía la gente que los votó en 2019, y hoy recibe un voto castigo. Muchos señalan eso, ¿no? Un voto castigo que en algunos casos, y sobre todo en los sectores más jóvenes, se ha ido al ultraderechista Javier Milei, que hay que remarcar esto, ¿no? Javier Milei tiene un discurso muy parecido al de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Muy parecido al de los sectores de ultraderecha que han surgido tanto en la región como en Europa, por ejemplo Vox o Le Pen, digamos, pero con características nacionales de Argentina. En este caso, muchos señalaban, como tú has mencionado, al oficialismo como derrotado a través de estas elecciones primarias en Argentina. Sin embargo, también es importante destacar que si lo desglosamos a los nombres personales, el señor Sergio Massa termina siendo el segundo candidato con mayor intención de voto. Es así, realmente no se puede hablar de una derrota contundente del gobierno. Tampoco se esperaba que el voto sea mucho mayor. Las encuestas y las expectativas estaban entre un 20 y un 25% de apoyo a Sergio Massa. Sacó casi un 22, un 21% sacó de votación. Entonces anduvo dentro de los márgenes esperables. También este sector de Juan Grabois, que ha sacado alrededor de un 6%, luego acompañará a Sergio Massa, por lo que tiene un 27% de intención de voto en una primera instancia. También el gobierno ha hecho una muy buena elección en el distrito más importante que tiene, que es la provincia de Buenos Aires. Allí el gobernador Axel Kicillof sacó un 36%, casi 36,5%, o sea, casi un 37% de los votos, sacándole más de 8 puntos al segundo, lo cual también indica ahí una fuerte base, y teniendo en cuenta también que mucha gente no fue a votar por esta desilusión, por este voto bronca, como se suele decir, por este enojo con el gobierno, o estas pocas expectativas en el horizonte electoral. Ahora se espera que eso se revierta, ¿no? Que mucha gente, al ver que el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, sacó tantos votos en las elecciones de octubre, sí participe, sí aumente el caudal electoral y acompañe al gobierno en esa votación, lo cual podría ponerlo a Sergio Massa en un posible balotaje para noviembre. Hay que tener en cuenta que todo indica, y por los datos que hemos obtenido ayer después de la elección, que como señalaba previamente la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, estas van a ser elecciones divididas en tercios. Un tercio que va a ocupar Juntos por el Cambio, un tercio que va a ocupar
el oficialismo con Unión por la Patria, y un tercio que va a ocupar el partido Avanza Libertad con Javier Milei. Hay que ver para las elecciones de octubre quiénes son los dos candidatos más votados para que entren en un balotaje que se definiría recién en noviembre, el 19 de noviembre. Hoy por hoy están solo separados estos tres grupos por 3 puntos. Milei sacó 30, Juntos por el Cambio sacó 28 y Unión por la Patria 27. O sea, si se suma el porcentaje que se espera que participe en octubre de la votación, este orden, digamos, que está tan cercano puede variar, puede cambiar, pueden terminar siendo un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich, o un balotaje entre Milei y Massa, o un balotaje incluso entre Massa y Patricia Bullrich. Esto dependerá de cómo se dé todo de aquí hasta octubre, cómo se trabaje en cada estructura política de aquí hasta octubre, y de ahí se definirá quién entra en ese balotaje. Después, bueno, ya la segunda vuelta será un tema aparte. Sin embargo, Héctor, hay que de alguna manera ver también el mapa político argentino, como lo vemos por ahí en los mapas de la Tierra, en el sentido, y ver que en 16 provincias también ha acertado este golpe Javier Milei. El discurso de Milei se ha expandido por toda Argentina, básicamente. Sí, acá hay un tema importante que es, y hoy te lo comentaba Walter, tiene que ver con la desilusión que ha provocado tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos en estos últimos dos gobiernos. Entre 2003 y 2015, en esos 12 años de gobierno kirchnerista, se recompuso el trabajo, se recompuso el salario. Argentina tuvo un rol preponderante a nivel internacional, pero sobre todo la calidad de vida de los y las trabajadoras en Argentina aumentaron y mejoraron muchísimo. En 2015, Mauricio Macri ganó las elecciones prometiendo que iba a mantener todo lo que estaba bien, todo lo que se había hecho bien, pero iba a cambiar aquellas cosas que se estaban haciendo mal, y que iba a controlar la inflación. La inflación durante el gobierno, los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había llegado a un 24% anual. Macri decía en su campaña que con 2 medidas él iba a solucionar la inflación. Bueno, Macri, cuando se fue del gobierno, no solo no solucionó la inflación, sino que la triplicó, pasó del 24 a casi el 70%, y además tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares, y una serie de pagos y plazos para esos pagos que hoy condicionan muchísimo la economía argentina. El gobierno de Alberto Fernández asumió prometiendo que iba a volver a ordenar la vida de los argentinos a lo que había pasado antes del gobierno de Mauricio Macri. Si bien es cierto que no ocurrieron fenómenos que estuvieron más allá del control del gobierno argentino, como este endeudamiento brutal que había tomado Mauricio Macri, el condicionamiento que pone el Fondo Monetario Internacional, la pandemia, que también influyó muchísimo en la economía, y la guerra en Ucrania y sus consecuencias a nivel internacional. La inflación en Argentina también se volvió a disparar con el gobierno de Alberto Fernández. O sea, hablamos de una inflación que durante el gobierno de Cristina Kirchner estaba en 24, durante el gobierno de Macri llegó casi a los 70, y ahora está en el 120%. O sea, una inflación totalmente descontrolada. Y aquí también hay grandes fallas del gobierno argentino para manejar la economía y para controlar esa inflación, que es la gran factura que podríamos decir, como se dice aquí en Argentina, ¿no? Le pasa el pueblo al gobierno en su reclamo, la falta de control de la inflación, que hace que los sueldos alcancen cada día menos, y que si bien hay una recomposición salarial y hay un crecimiento del trabajo, la desocupación está en sus niveles más bajos en la historia argentina, está alrededor de un 6% la desocupación, que para lo que ha sucedido en Argentina es un nivel muy bajo. Sin embargo, los salarios no alcanzan. Entonces, esto ha impactado muchísimo en el pueblo argentino, que ha criticado fuertemente los manejos de la economía del gobierno actual. En ese sentido,
creo que se veía venir un mal desempeño en relación a lo que han sido elecciones anteriores del partido de gobierno. Por eso, generalmente en Argentina las elecciones de gobernadores se hacen en el mismo momento que se hacen las elecciones de presidente, para no sobrecargar el calendario electoral. Sin embargo, la mayoría de los gobernadores de Argentina, excepto la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, solo esas dos, excepto la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, la mayoría de las gobernaciones decidieron hacer sus elecciones a gobernadores antes. ¿Por qué? Para despegarse del gobierno nacional, para que el gobierno nacional no sea un ancla que le tire el voto para abajo a los gobernadores. Lo cual hizo que los representantes del partido de gobierno en sus respectivas provincias no hayan tenido un peso importante en esta elección primarias abiertas y obligatorias. Por lo cual, como vos bien decís, en 16 provincias de Argentina, Milei obtuvo la mayoría de forma contundente, excepto en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en la ciudad de Buenos Aires. En el resto de las provincias tuvo una muy buena elección y en muchas de ellas ganó. Pero bueno, habrá que ver de aquí a octubre si hay una reorganización partidaria también del principal partido, que es el partido de gobierno, a través del Partido Justicialista, que es lo que se conoce comúnmente como peronismo, ¿no? En Argentina, pero que su herramienta electoral y partidaria es el Partido Justicialista, y muchos de los gobernadores de las provincias son del Partido Justicialista. Habrá que ver si hay un reordenamiento político dentro del partido para modificar los resultados que se obtuvieron en este domingo. Héctor, tú lo dijiste al principio de la entrevista, esto no significa nada dentro de la composición de gobierno todavía. Sin embargo, a nivel social y económico ya ha tenido un impacto. Ya los argentinos saben que entre esos tres está su próximo presidente y el tipo de cambio oficial incluso ya ha sufrido un fenómeno. Es así, lamentablemente estamos muy atados al dólar y la economía argentina está muy atado al tema del dólar. Los grandes grupos económicos presionan generalmente con una devaluación. Aquí tenemos grupos que tienen mucho peso en la exportación de soja, en la exportación de trigo, en la exportación de carne, los grandes grupos agroganaderos, ¿no es cierto? Que se ven muy favorecidos con un dólar muy alto, porque ellos exportan en dólares, pero pagan los sueldos en moneda local. Digamos, cobran sus exportaciones en dólares y pagan los sueldos a sus trabajadores en la moneda local, en el peso, lo cual hace que si el dólar aumenta, ellos ganen muchísimo más vendiendo la misma cantidad de producto y tengan un costo mucho menor en relación a sus trabajadores y a todo lo que pagan en Argentina, incluso a los impuestos. Esto ha generado, y además con la especulación financiera y los sectores que están vinculados a esa especulación, que el dólar haya tenido una trepada constante en el último tiempo. Hay un dólar oficial que hoy sufrió una devaluación. Digamos, el peso en relación al dólar está un dólar 350 pesos, el dólar oficial, pero el dólar paralelo está prácticamente el doble. Que es el dólar ilegal, pero que es muy común que circule aquí en Argentina, está un dólar 650 pesos. Hay mucha especulación respecto a eso, hay mucha especulación en cuánto terminará el dólar una vez que el año finalice y que finalice el gobierno de Alberto Fernández, y también hay mucha especulación en torno a las propuestas de Javier Milei, que plantea dolarizar la economía argentina. Algo que ha sido muy criticado por los distintos economistas de diversa índole, tanto de universidades como de distintos partidos políticos, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, o los partidos también de otro
signo en Argentina, porque dolarizar la economía la haría dependiente de una moneda que no produce Argentina. Argentina tiene dólares en relación a lo que exporta, a lo que vende y a lo que ingresa, pero sí, muchas veces con las grandes fugas de capitales que hay, Argentina se vacía de dólares, el Banco Central se vacía de dólares, entonces eso podría producir una gran crisis en Argentina. Se lo ha visto en Ecuador también en relación a lo que ha sucedido con la economía ecuatoriana, que también está dependiendo siempre, es una economía dolarizada y depende siempre de lo que puede ingresar por sus exportaciones y por sus distintas ventas. Pero bueno, Javier Milei propone eso, hay intenta y hace mucha referencia al gobierno de Carlos Saúl Menem, que fue el gobierno que estuvo en Argentina desde el 89 hasta el 99 y que aplicó una especie de dolarización, lo que se llamó la convertibilidad, donde se sostuvo durante mucho tiempo la paridad entre un peso y un dólar. Durante esos 10 años esa paridad se sostuvo y prácticamente no hubo inflación, pero lo cierto es que para que eso se sostenga, había que mantener lo que se llaman las leyes del mercado, ¿no? Equiparar la oferta a la demanda. Entonces, si la gente iba a comprar dólares, el gobierno tenía que vender dólares para la oferta, tenía que salir a ofertar dólares para que esa oferta y demanda queden equiparadas. Esos dólares se conseguían ¿cómo? A través de la venta de todos los activos de Argentina, se vendieron todas las empresas del Estado, se recaudaban dólares con las exportaciones, pero esos dólares iban a sostener la convertibilidad y no a la obra pública, no a los sueldos, no a mejorar la calidad de vida de los argentinos, sino solo a sostener ese, ese sistema de convertibilidad. Se echó a muchísima gente del Estado, se generaron grandes bolsones de desocupación, se generó toda una crisis que luego se profundizó y estalló durante el gobierno de la Alianza. Tanto el gobierno de la Alianza que encabezaba Fernando de la Rúa como el gobierno de Carlos Menem tuvieron la misma política económica. Al punto es eso que el ministro de Economía de Carlos Menem fue Domingo Cavallo y el ministro de Economía de Fernando de la Rúa durante el gobierno de la Alianza también fue Domingo Cavallo. Entonces ahí se ve la continuidad entre esos dos procesos que terminaron en el estallido social de diciembre de 2001, en esa crisis donde el presidente de la Rúa tuvo que huir en helicóptero de la Casa Rosada, que terminó con 38 muertos en la Plaza de Mayo y que terminó además con un 25% de desocupación y casi el 60% de los argentinos bajo la línea de la pobreza. Es importante que se hace la historia, Héctor, cuando hay fenómenos como los que se han presentado en estas elecciones primarias. Vamos a estar recurriendo a usted, Héctor, seguramente camino a octubre para entender un poco más lo que significa la impronta de Javier Milei y estas elecciones a futuro que también van a determinar las relaciones bilaterales con nuestro país, con Bolivia. Así es, espero estar en contacto con ustedes y sí, la política internacional también va a ser un elemento clave, sobre todo con los países vecinos, de lo que propone la derecha argentina y lo que propone el gobierno actual. Así que siempre a disposición. Perfecto, le agradezco Héctor por su presencia acá en Postdata. Para nosotros ha sido un placer contar con Héctor Bernardo, quien es periodista, también escritor, profesor y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos y también es columnista del diario El Contexto. Héctor, un gusto, estamos en contacto. Un placer. Nosotros amigos de Postdata tenemos que seguir con mucho más, pero antes un corte comercial.